Mis queridos amigos de Matices, estamos acá en la fundación de la Compañía de Jesús, acá en el Centro Histórico de Quito. Estamos realizando y mirando una exposición de instrumentos de un gran maestro ecuatoriano acá. Pero bueno, la obra de la exposición está acá, ¿no? Expuesta, y están dando una explicación en este momento. También nos vamos a ir, mis queridos amigos de Matices, a la sala contigua. Llegamos a la zánfona, sanfoña o jardigardi ya europeizado, ¿no? La zánfona podemos ver que tiene una forma igual de pera, tranquilamente, porque venimos teniendo este mismo principio de la acústica, ¿no? Una de las particularidades de este instrumento es que comienza a ser uno de los primeros que comienza a diseñar un sistema de tecla. Cabe recalcar que la sanfona, sanfoña o jardigardi fue un instrumento inventado por el siglo XIII, ¿no? Entonces, mucho antes de la invención del pianoforte, del clavecín, del clavicémbalo, incluso del órgano, que es uno de los primeros instrumentos, ya tenían una noción de tener ya un sistema de tecla. Yo tengo una teoría que es muy personal mía, que la invención de la zánfona como tal previene, pues hay que tener muy en cuenta que en plena época medieval a veces no había medicinas, no había tratamientos, a veces una cortadita hacía que se infecte, había que cortar el dedo. Había que cortar dedo, en las guerras había que cortar mano, había que cortar muchas extremidades, y al momento de perder alguna de las extremidades se nos imposibilitaba como que tenerle como tal. Entonces diseñan un sistema de manivela que le giran, va rotando la madera pulida y va generando fricción. Se podría tener en cuenta que la zánfona también es un instrumento de cuerda frotada, ¿no? Porque se está friccionando. Y mediante el sistema de tecla voy cambiando la afinación, ¿sí? Y esto tranquilamente podría usar dos deditos para yo continuar con mi exploración sonora y con mi exploración musical, ¿no? La humanidad ya comienza a buscarse maneras de cómo reemplazar, ya que las discapacidades no nos hacen totalmente ajenos a la parte musical o sonora, ¿no? Seguimos pasando un poquito por acá. Para Europa, ¿no? Tenemos la morarpa sueca, de toda esa parte de allá de Europa ya. Un dato muy curioso, a veces le ven a este instrumento y le dicen es una níquelarpa, ¿no? No confundir, a veces son primos hermanos. Sin embargo, la níquelarpa es un poco más grande, con más cuerdas y un poco más complejo de ejecutar. La morarpa es un poco más sencilla, tiene 3 pares de cuerdas, ya tiene el sistema de teclas igual. Podemos ver aquí el arco. Como pudieron notar en el tambor, yo tenía una ruedita aquí que le iba ajustando. En este caso, se le ajusta con el dedo, ¿sí? Tengo ahí y vamos a ir ajustando. Esto de igual manera, tocamos 2 cuerdas a la vez, primera y segunda, o tercera y segunda, ¿sí? Acá podemos ver el mapa de donde nos basamos para construir la morarpa. La única diferencia que podríamos decir de nuestra réplica o representación a las originales son estos pequeños microafinadores. Ya que es muy conocido que Quito varía mucho entre climas, entonces hace que los instrumentos de cuerda frotada sean mucho más sensibles, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos el QR, pero esa zánfona no pudimos ejecutarla porque ahorita estaba haciendo un solazo y ya se me entró una ola de frío, se me destempló y se me descalibró. En este caso, nosotros hemos decidido ponerle microafinadores para poder ajustar y ser un poco más llevadera la afinación en una parte ya de concierto. Contamos con algunos tambores también, si se preguntan, es cuero de chivo, un poquito más fino. Ese tambor de cuero de chivo. Exacto, muy bien, chévere. Tenemos un tambor oceánico, súper. Ajá. Súper. ¿Por qué tambor oceánico? Porque suena como... Exacto, tenemos aquí, lo manejamos, esto es muy tradicional del Tíbet. En ese tambor, el sonido que produce mis queridos amigos de Matices. ¿Desean probarlo? Quizá aquí tenemos la zona, podemos probarlo, cojamos, cógele. Lo ponemos de manera, ¿alguien más que desea probarlo? Cógele, si quieren, lo otro. Ahí está. Lo ponemos de forma horizontal y comenzamos a girar. Exacto, pongámoslo así. Ese tambor bastante particular, mis queridos amigos de Matices, por ahí. Ajá, ¿ven cómo? Se conecta desde el océano. Comenzamos a entrar ya a la parte de las energías, de las sonoridades. ¿Sí? ¿Alguien más desea intentarlo? Quizá, ¿quieres intentarlo? No. ¿Alguien más desea intentarlo? Quizá, hoy es el día de intentarlo. No se quede con las ganas de intentarlo. Ajá. El efecto de las olas, ¿no? Exactamente. Muchos me preguntan y me dicen, ¿se puede tocar quizá como tambor así normal? Sí se puede, pero estamos como que no cumpliendo el objetivo del tambor, que es que suene como un océano, ¿no? Tenemos ahí, muy usado.
Para el Tíbet, ¿no? Toda la parte del Nepal, toda esta parte meditativa, del yoga, de la sincreción, podemos notar que comenzamos, obviamente en el recorrido de maderas, tenemos sonidos del mundo, comenzamos a entrar ya a América, ¿no? ¿Qué pasaba en América cuando el mundo ya tenía sus sonoridades? Acá estábamos aún en culturas aborígenes que usaban, más que la música como tal, usábamos sonidos, ¿no? Para volver a conectar con nuestra energía. Una de esas, pues entrando a la parte americana, tenemos la flauta Cherokee. Hay muy pocas reservaciones indias que aún existen ahí. Quizá aquí aún tenemos algunas comunidades que preservan su cultura, pero en Norteamérica no es así. Está casi eliminada, pero una de las cosas que se ha preservado ahí es la flauta Cherokee. Podemos notar, vamos a escucharle dónde está el Cherokee un poquito. Vamos a escucharle un poquito. Uy, no se escucha. Igual tenemos cualquiera ahí, tenemos el QR, si deseamos llevarnos. Justo ahí me olvidé el parlantito. Es amigo de Matices, entonces estamos en esa exposición. Sí, llévense en el sonido. La particularidad es que la flauta Cherokee era usado mucho para el cortejo. Los que pudimos escucharlo, es una flauta muy dulce, muy armoniosa, muy melodiosa, pero no es chillona. El producto, lo que pasa es que está hecho con madera, es madera hueca. A diferencia de los instrumentos de acá, ya de la parte sudamericana, que estamos hechos con una subespecie del bambú. Claro. Es como el carrizo, ¿no? La caña. Entonces nos da una sonoridad un poquito más chillona, ¿no? El hecho de que el carrizo sea más finito nos da un poquito más de agudos. Esto es madera hueca, ¿sí? Seguimos pasando para la parte de los instrumentos de tambor. Nos encontramos con la tinja. Esta es una tinja, la podemos encontrar en Perú, la podemos encontrar en Bolivia, en Ecuador, en la parte norte de Argentina. La particularidad es que tenemos aquí un pedacito de yute o una pequeña hilito. Sentimos como vibra algo, ¿no? ¿Sé qué pasaría si yo no tuviera esto? Como un tambor normal, con la tinja. ¿Sí? Sentimos como vibra, ¿no? Un dato muy curioso es que el tinja, cuando llega a Ecuador, le hacemos un poquito más grandecito y se convierte en tambor pingullero, ¿no? De los pingulleros, de los corazas y todo. Entonces, más adelante también vamos a poder ver todo lo que es el tambor un poquito más grande, ¿no? Es un tambor viajero, porque claro, bueno, llevarse un bombo grande, en el caso de Argentina, un bombo legüero, es casi imposible. Entonces, muy usado para la parte ritual, para la parte armónica, ahora también en muchos de los folclore americano en general, sudamericano. Y con esto pues comenzamos a pasar, ¿no? Si bien es de conocer que la humanidad en toda su historia, pues muy deseoso, muy curioso de esto de las sonoridades, hemos hecho flautas de hueso, como muchas veces hemos visto, de cráneo de animal, de cráneo de humano también, hemos hecho de metal, de bronce, particularmente acá en la zona que teníamos mucho oro, teníamos flautas o instrumentos de oro también. Uno de los primeros materiales domesticados, si podemos decir la palabra domesticar, fue el barro, exacto, la arcilla, que pudimos ver también aquí en el taller, ¿no? La arcilla horneada. Muchas veces en el mundo también conocida como carina, en este caso de sudamericano, son flautas globulares, que vamos a escuchar cómo suena. Ajá. Pues por la afinación, por los huequitos, que me da una melodía un poco triste. Más que triste, es un poco pentáfona, que nos hace llegar como que a otra parte, ¿no? Quizá nosotros decimos ahorita triste, pero es porque nuestras células de nuestros antepasados aún están en nosotros y nos hace recordar todo eso. Con esto conectamos, volvemos a conectar con la parte energética. Somos la primera cultura que le dio voz al agua. A esto me refiero con darle voz al agua. Hemos inventado un sistema como cultura aborigen de botella silbato. ¿Y se le va? Ajá, exactamente. Aquí está el agua. Cae el agua, golpea, sube ese vientecito y me produce el sonido. ¿Podemos notarlo? Ajá, acá adentro hay agua. Por eso es una vasija silbadora en base a agua. Por eso es que le hemos dado. Sí, vende. Cógela aquí. Cógela aquí. Tu otra manito acá. Y bájala. Todo depende, bien, ahorita le hizo un poquito más rápido y hizo otro sonido. Cuando se le hace más lentito, no le va a dar porque está en negrito. Ajá, ¿alguien más desea intentarlo? Ven, inténtalo. ¿Dónde estoy? Vénganse. Hoy es el día de probar las cosas.
La escultura, la vasija cerámica, pues tenemos de la cultura chorrera los pioneros, casi hace 1300 años antes de Cristo, una de las primeras civilizaciones aquí en América. Después, bueno, viene la Valdivia, Jamacuaque, Manteño, Huancavilca, toda esta zona litoral, donde ya podemos ver, ¿no? Podemos ver toda esta parte de la arcilla, del modelado. Ah, se cierra. ¿Qué pasaría si yo le hago solo así? No suena, ¿no? Entonces, ¿qué? Es la fusión del sonido, de la vibración, tal y como el susurro, ¿no? No escapa el sonido. Aquí, obviamente, es solo un resorte. Dame un segundito. Tenemos aquí una membrana, pues cuero, el pilche, tradicional pilche o calabaza seca, y pues tenemos los orificios sonoros que nos permite solo ampliar un poquito el sonido. Los tenemos ahí. Tenemos ahí, ¿no? Antiguamente pues se lo hacía con un yute, se le ponía piedrita, se le ponía un poco de hueso y me generaba el sonido, ¿sí? En este caso podríamos intentarlo con estos de acá. Son exactamente los mismos. Cógele ahí. Y cógele aquí, de aquí. Y muévelo. ¿No? ¿Cómo funciona, no? ¿Conoce la Virgen? Panecillo, la Virgen de Legarda, también conocida como la Virgen Apocalíptica, también se le conoce como la Virgen Bailarina, ¿sí? Por su forma, pues en su posición. Uno de nuestros primeros años en esta parte del arte con Pablo, decidimos trabajar pues en un taller de arte quiteño. Nosotros conocemos el arte quiteño, la parte de las iglesias, todo lo que es cuestión de tallas, pintura, manejo de pan de oro, pan de plata, esta es la imaginería como tal. Sin embargo, a raíz de la pandemia, pues nos dimos cuenta pues, que no solo en Ecuador, sino alrededor del mundo, la violencia sigue creciendo, ¿no? Sigue abundando las guerras, los conflictos, los desacuerdos. Entonces comenzamos a decir, claro, es que la violencia trae más violencia. ¿Y la Virgen qué pasaba? ¿Cuál es la particularidad de la Virgen del Panecillo? Tiene una cadena, ¿no? Una cadena sometiendo a la serpiente, ¿no? A nuestros alter egos. Decimos, pero si la violencia genera más violencia, ¿por qué la regente de Quito está generando también esa imagen, ¿no? Por eso quizá también el ecuatoriano es un poquito hostil en sus cosas. Dijimos, vamos a cambiar la mentalidad un poquito, porque comienza desde nosotros. ¿Por qué no optar un poco desde la parte sonora auditiva? Tal y como en la India podemos notar que doman a sus animales a veces con la música, con sus flautas. Hemos decidido, en base a esa visión, ponerle un pingullo, muy tradicional de acá, un bandolín y un tambor pingullero, ¿sí? Y le hemos puesto desde nuestra visión un nuevo nombre que se conoce como la Virgen de las Artes, ¿sí? Podemos ver todas las artes, o la mayoría, por lo menos las 6. Tenemos la danza, tenemos la música, tenemos la pintura, tenemos la escultura, tenemos también lo que es la arquitectura, con semejante monumento, 50 metros ahí, y pues por eso lleva su nombre de Virgen de las Artes, veladora de todos los que hemos hecho arte, o por lo menos nos llama toda esta parte sonora, ¿no? La vihuela fue fabricada en el siglo XVII. Cabe recalcar que solo existen aún 3 que se han mantenido en buen estado de la época, ¿no? 2 se encuentran en Europa, y una, aquí, la original, era la de Marianita de Jesús, la santa quiteña, ¿no? La original la encontramos en la ciudad de Cuenca, en el Museo de las Conceptas. No está a exhibición porque las monjitas es una de las pocas cosas que quedaron de la santa, entonces la tienen velando, ¿sí? Nosotros hemos hecho una réplica en base a ese instrumento, como podemos notarle. Sin embargo, pues cabe recalcar que tanto aquí en la compañía como en el Museo de Carmen Alto tienen su propia réplica, ¿sí? En base a esas investigaciones, lo cual nos ha permitido la Iglesia de la Compañía, tomarle medidas, saber cómo eran las lacas de aquella época, saber cuál era la particularidad, hemos podido construir nuestra réplica funcional. ¿A qué me refiero con mi réplica funcional? En que si yo le bajo a esto y le toco, me va a sonar como una vihuela del siglo XVII. ¿Sí? La particularidad es que tenemos aquí, nosotros hemos puesto una pequeña roseta, un rosetón. Si es que hemos tenido la oportunidad de viajar a Cuenca y vemos la catedral de Cuenca, el vitral, tiene la forma del vitral de Cuenca. En homenaje pues a la ciudad que nos abrió las puertas por primera vez en el 2024, entonces hemos decidido de rendirle este pequeño homenaje. El cacao fue encontrado en una vasija cacaotera, muy usada para las peregrinaciones, una semillita ahí. ¿Cómo se le hace? Pues se lo hace como infusiones. Cabe recalcar que el cacao, no el chocolate. El chocolate ya es un subproducto, claro, ya procesado, no el chocolate, el cacao como tal. Entonces se lo tuesta, se lo muele un poquito y se lo pone a infusionar como un té. Y sirve para las peregrinaciones.
se lo vamos tomando, vamos conectando con nuestra energía. En base a esto también hemos decidido rendirle un homenaje a este producto tan icónico. Entonces, una razón más para sentirnos orgullosos de estar aquí en Ecuador, ¿no? Tenemos la primera cultura que le dio voz al agua, tenemos ahora el territorio, no digamos país, un territorio de donde salió el cacao, estamos aparte en la mitad del mundo. El ¿Por qué me mejor rendí? cacao del mundo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Instrumento con Muy usado Con también el para las cacao. peregrinaciones ahora en adelante. Igual, elaborado otra con madera razón y a más base para de un sentirnos cacao. muy identificados Tiene un con nuestro sonido bien territorio y particular. para poder ser también gestores culturales, ¿no? De nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestras raíces, para poder continuar con un futuro un poquito mejor. Venimos a la colección Kitaki. En la investigación Kitaki, que se realizó junto con el equipo de Esteban Valdivia, tenemos la terminología de Ki, significa centro, y Taki, sonido, sonidos del centro del mundo. En base a esa investigación nos hemos inspirado para crear algunos instrumentos. Tenemos aquí el ronroco. El ronroco, los que no conocemos, es un charango un poquito más grande, más grueso, con sonoridad más grave, pero hemos decidido fusionarle con la estrella andina, ¿no? Con la cruz andina, la chacana, ¿no? Cabe recalcar que la chacana es de la cultura manteño-huancavilca, de la zona litoral, de la parte del sur. La estrella andina de acá del norte es la estrella de 8 puntas, como podemos notar, que hemos visto muchas veces, de la cultura Carchipasti, ¿no? Que se desciende como desde la Tacunga hasta un poquito más, hasta Nariño, un poquito más arriba, todo lo que era antiguamente, pues, las culturas aquí prehispánicas. Podemos notar que tenemos el ronroquí, guitarra, que es una guitarra en forma de chacana, y el bandoquí, que es un bandolín en forma de chacana. Lo curioso es que esto, bueno, hoy si salimos, está el solcito, podemos intentarlo. Hemos incrustado un pedacito de obsidiana. La obsidiana es un mineral que nos permite ver directamente al sol, o los eclipses solares, sin dañarnos la visión. Entonces, además de ser un instrumento sonoro, comienza a ser ya un instrumento astronómico también, ¿no? Para poder conectar también con los astros y saber también qué pensaban, ¿no? Al mirar tanto astro y tanta estrella. Es evidente que no podemos competir con la industria, ¿no? Las industrias chinas, pues una máquina me sacan 1000 guitarras en una hora. Es imposible competir con ellos. Pero en lo particular de ser constructores, luthiers y fabricantes del sonido, es de que debemos darle a cada instrumento un pedacito de nuestra alma. Y si es que es para un encargo, que incrustarle su reflejo hacia lo que ellos esperan de su instrumento. En este caso, nosotros hemos usado la técnica de la taracea. La taracea es la técnica en la que yo puedo ir canalando un poquito de madera e darle incrustaciones de otro tipo de madera de otro color. En este caso es cedro con incrustaciones de nogal. Esto de acá no es dibujado, no es pintado, es madera directamente incrustada y pulida y pues lacada. Una de las características, ¿por qué se llama el pin colibrí? Hay que recalcar que todos conocemos a los colibríes, ¿no? A los quindes, ¿no? Hasta los años 90, en las investigaciones salía que había alrededor de 60 a 80 especies de colibríes en todo el Ecuador. Tras la investigación de Murray Cooper alrededor del 2006, saca que tenemos alrededor de más de 160 especies de colibríes aquí solo en el territorio ecuatoriano. Imagínense, una tierrita tan pequeña tiene tantas aves. Entonces hemos decidido darle este pequeño homenaje. Tenemos el piquito, como podemos ver, tenemos el cuerpo y es chiquito. Todos hemos visto las arpas, ¿no? Que son inmensas, a veces tienen hasta 74 cuerdas, un poco más, tienen 150 cuerdas. Es una arpita pequeña, simulando pues al ave. Y no tiene nada que deberle pues a una arpa grande. Tranquilamente. Heilu, que fue construida para el integrante de una banda noruega llamada Heilu, para Nicolas Schipper, para que es el percusionista. Hemos decidido ponerle, él pidió, solo nos dijo, Pablo, maestro, quiero que me haga un tambor, pero usted sabe qué tipo de música hacemos, así que sorpréndame. Dijimos, ya, es música medieval, música experimental, vamos a dejarle el cuero un poco más salvaje, pueden notar aquí, cuero de chivo, un poco más salvaje, con los pelos casi sin trasquilar, me da unos graves un poquito más pronunciados. Podemos sentir claramente que nos hace vibrar desde el dentro. Entonces tenemos la talla caracterizada de la banda, ¿sí? El maestro vino y dijo, Pablo, necesito una guitarra, pero de este dibujo. Nosotros así, pero no es una guitarra eso, así. Dijo, no, es un dibujo, pero quiero que hagas una guitarra de eso. En base a eso dijimos, claro,
¿Por qué limitarnos a las formas tradicionales, no? Como habíamos comentado, pues la industria nos pasa por encima, hay muchas industrias que lo hacen de una. Y dijimos, claro, el punto es también complacer esos pequeños caprichitos, ¿no? Que decimos, yo quiero que sea única para mí. Entonces hemos decidido crear la guitarra Anita. La original obviamente tiene la nena, que es un poquito más con huecos, otras cavidades. Sin embargo, la forma pues mantiene de la guitarra, ¿sí? Lo que lanza, vamos a escucharle un poquito, no tiene ninguno que deberle a una guitarra normal. Compensamos un poquito la forma con el ancho del cuerpo, ¿sí? Porque si bien podemos notar que tenemos unos filos que me absorben el sonido, ¿sí? Es como si habláramos en la esquinita y me absorbe el sonido, ¿sí? Pero lo hemos compensado con algunas, con la anchura, con el grosor, y una de las respuestas que nos dio a las investigaciones fue de que en realidad no es la forma, sino la madera. Por eso empezamos, como vieron, el sonido de la madera. Se lo hace secar. Toda la materia prima es la que en realidad da el sonido, ¿sí? Tal y como dice Pablo, no hay madera mala, solo hay madera no tratada. Quizás se lo usó muy temprano, muy joven a la madera, no se le dejó secar, y es la sonoridad que nos da ahora, ¿sí? Es lo que pasa muchas veces con las guitarras chinas, que al año dices, se me opacó. ¿Qué pasó? Perdió brillo. No es que perdió brillo, sino que es madera tierna, que absorbe la humedad mucho más fácil que las maderas secas, en poderle hacer formas impensadas, ¿sí? Igual en cada uno de los instrumentos, como pudieron ver, tenemos un carnero muy tradicional nuestro, no nuestro, de la como cultura, pero sí de Pablo, un animal que él admira mucho. Entonces decidimos incrustarles cada uno de los instrumentos que se pueda con la técnica del taraseado. Entonces esto nos indica de que si lo podemos imaginar y lo podemos dibujar, lo podemos hacer, ¿sí? Que nuestra imaginación no sea limitante para proseguir. Instrumentos creados entre guitarra barroca pues, y ya la guitarra clásica fue la bandurria, ¿no? Inspirado en un instrumento de cuerda pulsada. La bandurria llega con la colonización acá. Un dato muy curioso es que en Perú la bandurria se transforma y se hace bandurria cusqueña. Un dato curioso es que la bandurria española es de 12 cuerdas. La bandurria cusqueña es de 16 cuerdas. Aquí en Ecuador, la bandurria española se transforma, y en nuestra visión se transforma en bandolín, un instrumento de 15 cuerdas totalmente hechas de metal. Podemos notar aquí una representación, tenemos un bandolín de 1920, podemos notar la forma, podemos notar las clavijas, aún son torneadas. Este es un bandolín de 1939, podemos notar la forma, pueden notar clarito, ¿no? Cómo va cambiando la forma, ¿no? Y las clavijas va comenzando ya a usar metal, y una clavija aquí muy tradicional. En este caso, pues, por el clima, el hecho de tener clavijas de madera se me hace un poquito difícil mantener la afinación. No vamos a poder tocar, sin embargo, ahí el QR. Pero vamos a escuchar cómo suena un bandolín. Sí, tranquilamente, ¿no? Un bandolín de 1939. Podemos notar que su sonido no ha cambiado por más mínimo, ¿no? Solo ha cambiado el volumen, que es por la caja de resonancia, obviamente, ¿no? Tenemos una caja de resonancia redonda, acá hay un poco más tradicional y un poquito más grande, ¿no? Comienza a cambiar. El sonido como tal, exacto, tenemos aquí, podemos notar que el sonido no ha cambiado, a pesar que son casi 100, son más de 100 años desde que ya comenzamos a tener nuestra investigación. Guitarras, había bandolines, había otros tipos de instrumentos más, pero fue desplazado con la llegada del requinto mexicano, ¿no? Llega el requinto mexicano acá a nuestras tierras y comienzan a desplazar el bandolín por la dificultad en ejecución, ¿no? El requinto tiene iguales muy similar a la guitarra y pues 6 cuerdas. Acá tenemos 15 cuerdas y es de un cuerpito pequeñito. Hay que tocar todo muy apegado, comienzan a desplazarlo. Actualmente ya solo lo podemos ver en zonas indígenas, muy usadas para los raimis, los inti raimis. Sin embargo, nuestro objetivo es de que se vuelva a revalorizar el bandolín, ¿sí? Y que volvamos a tener presente que tenemos instrumentos netamente nuestros, ¿no? Mis queridos amigos de Matices, estamos mirando en este momento el bandolín más grande del mundo. Imagínense en el tamaño que tiene. Ahí está nuestro guía que estaba explicando también. Y miren el tamaño de este gran bandolín, el bandolín más grande del mundo. Extraordinario, ¿no? Un instrumento fenomenal.
varios bandolines a través de la historia. Tenemos previsto sacar el libro de bandolines el siguiente año, por ahí por el mes de marzo, donde vamos a estrenar también la obra compuesta por la maestra Janet Alvarado para gran bandolín y orquesta sinfónica. Quienes tengan la oportunidad de viajar a Cuenca en esas fechas, pues lo estaremos presentando en el Museo del Pumapungo, el bandolín más grande del mundo con algunos bandolines de la historia.